Bueno, mi inicio fueron porque yo soy hija de un socialista. Yo nací socialista. Resulta de que cuando nosotros nacemos, somos 3 hermanas que nos crió el papá, y con la formación, con la doctrina, con las ideas socialistas, yo me crié siempre vendiendo el siglo, haciéndole propaganda a Allende, de la primera candidatura de Allende. Incluso trabajé en la candidatura de Carlos Ibáñez del Campo. Entonces, cuando yo cumplí 14 años, que era la edad para poder militar, entré al Partido Socialista. Cuando tenía 14 años, y fue la campaña de Raúl Ampuero, acá en Arica, que no me recuerdo si fue a senador o a diputado. Y resulta que llegaban todos los grandes, los socialistas, Altamirano, Allende, todos llegaban a la casa de nosotros, porque vivíamos nosotros en Colón 440. Y ahí había un local donde mi papá pintaba la propaganda para el partido, y se reunían también los compañeros ahí. Y resulta de que de esos años yo milito en el partido, y tengo el honor y el orgullo de decir que jamás me fui del partido y jamás dejé de militar. Toda la vida he militado. Y de eso, ahorita hacen 65 años. Y en este momento que yo me recuerde en el partido, soy la militante más antigua. Resulta que uno no podía tener cargos en el partido. Y cuando yo tenía 16 años, resulta de que eligieron secretario regional a un compañero que era de Iquique, porque se trabajaba Arica con Iquique en conjunto. Entonces resulta de que este compañero dejó el cargo y nadie quiso asumirlo. Y hacíamos trabajos importantes aquí en Arica nosotros salíamos a limpiar las calles, hicimos el Parque Lauca, nosotros fuimos los primeros que hicimos los primeros trabajos en el Parque Lauca. Bueno, entonces nadie quiso asumir el cargo porque que trabajaban, que estudiaban y qué sé yo. Y mi papá, delante de todos los compañeros ahí públicamente, me dijo: hija, ¿y usted quiere tener el cargo? Y yo le dije: ¿y me van a dar la opción siendo yo mujer? Y mi papá dijo: claro, ¿por qué no? Así que, y ahí todos los compañeros aplaudieron y recibí el cargo. Y nos tocó hacerle la campaña a Ampuero, y nos fuimos por oficina salitrera haciendo la campaña. Yo con 16 años. Y se nos propuso en Iquique que había una opción de que nosotros hiciéramos un trabajo voluntario. Y ese trabajo voluntario era plantar tamarugo entre de Guara un poco para acá, ¿ya? Entonces fuimos a plantar tamarugos ahí, como 3 días estuvimos, y los viejos nos acompañaban, pero los jóvenes hicimos el trabajo, porque nosotras, cuando moría un compañero, teníamos un uniforme, que era una faldita ploma y una blusa blanca y un corbatín rojo, y nosotros le montábamos guardia. Éramos 6 mujeres, éramos 7, porque una se paraba delante y 3 a los lados, y le montábamos guardia. Y cuando lo íbamos a sepultar, éramos abanderadas, nosotros caminábamos adelante con la bandera. Recuerdo a un compañero Alcayaga, que fuimos al funeral, a un compañero que había estado mucho tiempo en Rusia, no recuerdo en este momento bien el apellido, pero su nombre era Carlos. Y en varios funerales en ese tiempo estuvimos. Resulta de que yo vivía aquí en Arica, ¿ya? Y bueno, pero yo siempre tuve mucho vínculo con Santiago por el hecho que fui dirigente, ¿ya? Entonces, y me pidieron unos compañeros en Santiago de que había una toma de un terreno grande que es en la calle Los Morros, allá en el paradero 38 de la Gran Avenida. Y me pidió el partido si yo podía irme a hacer cargo de un comité, allá, sencillamente un comité. Y yo era casada con un socialista también, entonces mi marido dijo: vamos, y nos fuimos.
Y el comité se llamaba el Comité Esperanza, porque mi primer nombre es Esperanza. Así que, y bueno, trabajé toda la campaña del compañero Allende allá. Inclusive mi hija una vez lo contó públicamente en el partido, de que el día de que ganó el compañero Allende, yo me conseguí una micro, que aunque ustedes no lo crean, era una micro del ejército, de FAMAE, porque un primo hermano mío, era ingeniero en FAMAE. Nos prestaron esa micro y nos fuimos a la Alameda. Y yo iba con mis 3 hijos chicos, uno en brazo, uno de la mano, y Cecilia, que era la más grandecita. Y saltaban, el que no salte es momio, y uno de mis hijos perdió el zapatito, el negrito, el del medio. Y se tuvo que caminar toda la Alameda sin zapato, con puro calcetín. Y bueno, escuché muy de cerca el discurso del compañero Allende, donde el compañero Allende nos pidió, así, pero con unas palabras tan bellas, tan lindas, que me emocionan en este momento, que tomáramos a nuestros niños, que nos fuéramos a nuestras casas tranquilos, porque el triunfo era nuestro. Y nos fuimos a las casas. Y al mes siguiente, después de eso, mi marido tomó la decisión de volver a Arica, así que tuvimos que volver a Arica. Y ahí yo empecé a trabajar. Formamos la población Pampa Nueva. Y cuando llegué a Pampa Nueva encontré muchas mujeres desorganizadas. Entonces formamos un centro de madre, que ahí conocí a la compañera Carmen Carmona. Y era amiga nomás, era vecina de ahí. Y de ahí la llevé yo al partido y militó por muchos años la compañera hasta el día que falleció. Y tengo muy lindos recuerdos de la Carmen, porque formamos un centro de madre, hicimos fiestas de Navidad, incluso conseguimos matrícula en un colegio que había por ahí cerca para los niños que iban de Pampa Nueva muy lejos al colegio. Y después nos encontramos en la zona industrial con la Carmen, porque yo trabajé en la zona más antes de eso. Nos encontramos, la conocía yo a la Carmen trabajando en la zona industrial, en una fábrica de hilo que se llamaba Sarumi Saró, y yo formé un núcleo ahí de compañeras. Y nos juntábamos con las compañeras de Bambarte y teníamos una seccional de puras mujeres. Fue muy lindo ese tiempo. Claro, y al partido, la Juventud Socialista en ese tiempo era grande, pero grande. Yo recuerdo que nos reuníamos ahí en un local de la Plaza Arauco, que era de propiedad del partido, y estaba la sede del partido ahí. Y éramos tantos que nosotros teníamos que estar al frente en la plaza, porque no cabíamos en el local. Bueno, mi aporte de mi generación fue buenísima, porque acá en Arica fue cuando se abrió el Puerto Libre. Yo nací el año 42 y llegué a Arica el año 53. Y en el año 53 el partido era grande, porque se abrió, llegó mucho pampino, llegó mucha gente del sur, con el auge de la Junta de Adelanto, porque acá en Arica no habían poblaciones grandes. La primera población grande que se construyó fue la población Pacífico, y ahí en la población Pacífico la mayoría de la gente era socialista. Pues ahí trabajaba mi padre, trabajaba el Alfonso Moya, trabajaban varios socialistas, y entonces de ahí había mucha gente militante. Bueno, y después que construyeron esa población, construyeron la población Juan Noé, esa población. Y ahí también, hasta entonces el partido era grande, muy grande. Se trabajó bien. Ahí hubo una organización de que se hicieron un silbido, que nosotros nos llamábamos por ese silbido, ¿ya? Entonces nos reuníamos en distintas casas. Me acuerdo que hicimos
mucho trabajo. Las mujeres teníamos mucha participación, porque más bien éramos las mujeres las que salíamos a repartir panfletos a la calle y no los hombres, porque los pocos hombres que estaban militando eran reconocidos, pero igual salíamos. Hicimos mucho trabajo en la calle, como las barricadas, como las cortes de luz, que íbamos a la zona arriba al cerro a cortarle la luz a la empresa. En todo eso andaba yo. Y bueno, para todo eso también hubieron consecuencias, porque yo tengo un hijo que ahora me cobra sentimiento y me dice: ¿y dónde estabas tú cuando yo hice la enseñanza media? Estaba ahí trabajando, me dice, contra la dictadura. Y yo estaba solo. Y en ese tiempo me tocó a mí vivir en la población San José, Junta Vecinal número 5. Y bueno, como yo hablaba harto y daba ideas y cosas por el estilo, porque se moría la gente y no había cómo enterrarla, no tenían plata ni cómo. Entonces hicimos un acuerdo en las juntas vecinales de que la municipalidad nos entregara un cajón, ¿ya? En esa estuve yo y estábamos en plena dictadura. Entonces ahí nos empezaron a entregar un cajón que era hecho de madera sin nada dentro, sino que arriba, donde estaba la abierturita, le ponían como un género para taparle la cara a la persona. Y sepultamos a mucha gente en esos cajones. Yo siempre he tenido una idea bien grande. La mujer socialista, si el marido no es socialista, no cuaja la cosa. Aquí tiene que ser la pareja. Porque la mujer, cuando no es socialista, la mujer le hace la vida de a cuadrito al hombre. Y cuando las mujeres somos socialistas y luchadoras y no tenemos el apoyo del marido, no pasa nada, vivimos un infierno. Entonces la idea mía siempre ha sido de que trabajar la pareja, trabajar como matrimonio socialista, incluso en los cargos, en todo. Mi partido ha sido una luz de vida, un querer siempre salir adelante, siempre ayudar a los demás. Yo trabajé en un instituto durante la dictadura. Voy a cumplir 80 años y de que sigo siendo una militante, como dice la marsellesa, una militante pura y sincera. Quisiera poder enseñar, entregar más de lo que uno ha vivido. Espero que este pequeño relato, que esto sirva para algo. Pero lo que le voy a decir yo a las mujeres, que nunca uno debe sentirse menor que los demás. Yo nunca me he sentido minorizada delante de nadie porque tengo el alma socialista. Agradecida por esta entrevista, espero que de algo sirva y me siento orgullosa, muy orgullosa de ser una militante socialista, de haber nacido socialista, porque mi madre decía: estas pobres niñas nunca aprendieron canciones de cuna, sino aprendieron la marsellesa, la morena, el canto a la pampa y todas esas cosas, porque en mi casa yo me crié rodeada de socialistas.